nombre es Julián Mejía, soy el representante de la Fundación Wheels for Flying en Colombia, en Piedechinche. Fundación que se crea con el propósito de brindarle a las personas con movilidad reducida la posibilidad de volar en parapente en forma tándem, es decir, con un instructor. Y si desean aprender a volar también lo pueden hacer con nuestra fundación. Este año con la fundación decidimos hacer el primer encuentro mundial de parapentistas con movilidad reducida. O sea, es decir, pilotos que en este momento en el mundo ya vuelan en la modalidad de sencillos. Quisimos reunirlos a todos para que vinieran acá a Piedechinche, a Colombia. Pudieron múltiples pilotos de Eslovenia, Polonia, Austria, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, Brasil y 4 colombianos. Entonces, hasta ahora la competencia ha transcurrido supremamente bien. Estas personas están súper contentas de volar aquí, nunca habían venido a Colombia. Yo creo que aquí tenemos un lugar, un país privilegiado, y más esta región del Valle del Cauca que es hermosa. Tenemos un clima perfecto para desarrollar este deporte, entonces ellos están súper contentos de volar aquí, nunca lo habían hecho, entonces les ha parecido algo fantástico, no solo por el vuelo, por el ambiente, por la gente, cómo los tratan las personas. Entonces son cosas que de pronto en su país es muy diferente, y aquí han encontrado como ese amor de las personas, de los colombianos que tenemos, pues entonces están súper contentos con esto. La idea de este primer encuentro es poder dar a conocer la fundación, poder darnos a conocer al mundo de que hay un deporte más inclusivo para las personas con movilidad reducida. No solamente es básquetbol, tenis, hay un deporte que podemos desarrollar nosotros. Entonces, la idea es que muchas más personas puedan ver esto, se animen a volar, se animen a hacer el curso, quieran ser pilotos, y que podamos crecer el grupo para el año que viene. También pues lograr llegar a las entidades públicas y poder lograr un apoyo de parte de ellos, del Estado, del extranjero, de todos, para poder seguir con este proyecto, ya que pues nuestra fundación es una fundación sin ánimo de lucro. No tenemos forma pues de recaudar fondos. La forma de recaudar fondos es por medio de donaciones de privados y cualquier persona pues que nos quiera colaborar. Pero tenemos una aplicación, un link que se llama DonorBox, que es por el que estamos recaudando fondos ahora mismo para el evento como tal. Después de esto vamos a crear un link solamente para donaciones, para poder seguir con el proceso de la fundación, que es darle a las personas con movilidad reducida la posibilidad de volar. ¿Listo? Entonces, con estas donaciones podremos pagar la logística, los pilotos, el transporte, todo. Yo creo que este es uno de los lugares más bonitos y de los mejores lugares en el mundo para volar. Este lugar es privilegiado porque tenemos un microclima que no lo hay en el resto del país. O sea, casi todo el año tenemos verano. Entonces tenemos muy buenas térmicas, que es lo que usamos nosotros para poder avanzar, para poder subir. Entonces todo el año tenemos estas mismas condiciones. Incluso cuando llueve, después de que escampa, vuelve y hace un clima maravilloso, entonces podemos seguir volando. Esto lo podemos hacer nosotros todo el año. ¿Listo? Entonces, por eso hay muchos extranjeros que están aquí casi todo el año, van a su país 2-3 meses a trabajar y vuelven para acá, porque es uno de los mejores lugares para volar. La térmica es una corriente de aire ascendente que se produce por la radiación del sol. Es decir, el sol está calentando la tierra y la tierra desprende ese calor en forma de una térmica, en forma de un remolino de aire caliente. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que estas térmicas en la parte de abajo son un poco bruscas, ¿listo? Pero conforme van subiendo se van formando de mejor manera. Eso es lo que usan los gallinazos para subir. El gallinazo es una ave muy pesada, entonces lo que hace es llegar hasta a este lugar y comenzar a girar. Por eso ves muchos gallinazos en un mismo lugar.
ellos están girando porque están tratando de ganar altura. Listo, entonces es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros visualizamos la térmica, vamos hasta allá en el parapente y comenzamos a ascender. Tenemos dos formas de reconocer la térmica. Una es por instinto, saber que estás dentro de ella y estás girando, estás subiendo. Y otra es con un bariómetro, que es el que mide la altura. Listo, entonces él te comienza a pitar cuando tú estás ascendiendo y sabes que vas subiendo y estás ganando altura. Hay muchas personas que, los locales incluso, o sea, en el Cerrito, incluso en Santa Elena, que desconocen que tenemos este paraíso acá atrás, que de hecho se llama el paraíso, y no saben del atractivo turístico que tiene esto para las personas del extranjero. ¿Sí? Hay muchas personas que de pronto sí han visto, bueno, hay los parapentistas, pero nunca se han interesado por venir a ver y mirar lo bonito que es esto, ¿sí? O sea, tenemos esto en nuestro país, tenemos esto aquí en el patio de la casa y muchas personas desconocen de lo maravilloso que es este lugar. No es solamente venir al Museo de la Caña o venir a la Hacienda del Paraíso, es venir aquí a conocer lo del parapentismo, volar en parapente, y si desean aprender lo pueden hacer también, y es un deporte que lo pueden desarrollar niños desde los 10 años hasta los 100.